Este sábado se vivió un nuevo clásico en el Santiago Bernabéu, no solo por ser el Barcelona y el Real Madrid los que se midieron, sino por sus dos capitanes, Lionel Messi y Sergio Ramos, quienes comparten una rivalidad desde hace más de 14 años. Durante la victoria del conjunto azulgrana por 1-0, se pudo ver un encontronazo que tuvieron al término del primer tiempo en el que hubo un golpe de puño, insultos y un enfrentamiento cara a cara. Esto no solo se debió a esa situación en particular, sino al contexto que lo rodea, ya que en cada clásico viven una guerra particular. Sergio Ramos y Lionel Messi comenzaron a coincidir en la cancha prácticamente al mismo tiempo, ya que ambos disputaron su primer Barcelona-Real Madrid en el 2005, mientras que el central lo hizo en abril de ese año, el atacante en noviembre. Fue a partir de ese momento en que los dos jóvenes futbolistas de 19 y 18 años empezaron a cruzarse en el campo de juego. De a poco se fueron conociendo. En algunas ocasiones la habilidad de la Pulga dejó mal parado al defensor, en otras, la entereza de uno cortaba con la agilidad del otro. Las hostilidades comenzaron a hacerse más evidentes cuando ambos pudieron asentarse en el equipo. Una de las agresiones más recordadas que protagonizaron fue la que se dio en el clásico del 29 de noviembre del 2010, en el que el conjunto azulgrana de Guardiola se impuso por 5-0 al de José Mourinho. En aquella goleada se recuerda a un Messi de 23 años, mucho más maduro y que lideraba el ataque, contra un Sergio Ramos de 24, que era el dueño de la última línea. El español lo fue a buscar hasta la mitad de la cancha y después de intentar detenerlo, tomándolo de la camiseta, le dio una patada con la que se ganó la tarjeta roja. Discusiones, chicanas y entradas duras. El argentino tampoco se guardó nada durante los más de 13 años de rivalidad. A pesar de su físico, el jugador azulgrana no se achicó y disputó varias pelotas divididas contra el central, ejerciendo más fuerza de la debida. Sergio Ramos y Lionel Messi volvieron a ser el clásico del clásico, el cual ahora se pudo volver a ver tras la partida de Cristiano Ronaldo, quien fue el némesis del referente azulgrana durante varios años. Los capitanes de los dos equipos más grandes de España cerraron una temporada de clásicos apasionante, con 2 en menos de 72 horas, los cuales se terminó llevando el equipo de Ernesto Valverde. Más sobre este tema: golpe de puño, insultos y enfrentamiento cara a cara. El tenso cruce entre Lionel Messi y Sergio Ramos en el clásico. Los memes del clásico entre Barça y Real Madrid. Burlas por el historial y la pelea de Messi con Ramos. Barcelona le volvió a ganar al Real Madrid en el Bernabéu y dio vuelta el historial tras 87 años.